Gracias por estar de nuevo con nosotros en nuestro programa Protagonistas por Visión Democracia TV Construyendo Futuro. Hoy nos vamos a referir a las elecciones regionales. Y en este sentido, hay que tener muy en cuenta que en la vida y muy especialmente en el ejercicio de la actividad política, hay que definir muy bien cuál es el proyecto de cada quien. Servir o servirse. Hay gente que utiliza la política para servirse. La utiliza en un sentido mercantilista prácticamente. Lamentablemente son muchos los que hacen esto. Otros, que son los que de verdad valen oro, utilizan la política como un apostolado para servir. Ahora bien, definir si es para servir o para servirse implica tomar decisiones existenciales con el fin de contribuir al análisis de la conveniencia o no de participar en las elecciones regionales convocadas por el narcorrégimen de Maduro para realizarlas a mediados del presente año. Vamos a conversar con un importante protagonista de la oposición auténtica de Venezuela. Me refiero a Edwin Luzardo. Edwin Luzardo es actualmente diputado y jefe de la fracción parlamentaria del Movimiento 16 de Julio. Además, Edwin Luzardo está encargado de la presidencia de su partido, de su movimiento político Alianza Bravo Pueblo. De manera que vamos a conversar con este protagonista, como dije, de la oposición auténtica venezolana, y vamos a entrar en materia de una vez, Edwin. ¿Por qué crees tú que la dictadura de Maduro tiene tanto interés en que toda la oposición, tanto la colaboracionista como la auténtica, participe en las elecciones que el régimen está convocando? Adelante. Bueno, fíjate, lo que pasa es que el régimen siempre ha buscado mecanismos. Bueno, gracias primero por esta gran oportunidad, Fernando, en tu programa de protagonistas. Es muy interesante el título. Quiero decirte que el régimen siempre ha buscado mecanismos para tratar de legitimar su dictadura. Y lamentablemente hay actores que se prestan en ello. En este momento están propiciando unas elecciones que produce muchos clientes porque sencillamente se ponen en juego elecciones de concejales, de alcaldes, gobernadores, consejos legislativos y por supuesto muchísimas aspiraciones afloran, pero son aspiraciones que están muy por debajo de lo que es el desideratum del pueblo venezolano. El pueblo venezolano tiene como punto medular para poder superar la crisis en el país y en América es el cese de la usurpación, es la libertad de los venezolanos. Lamentablemente, perdón, hay un elenco que quiere orientar toda la lucha en estos espacios que no van a producir ningún cambio sustancial para poder lograr estos objetivos. Eso es uno de los elementos que nosotros queremos destacar en esta oportunidad, porque creo que aquí donde se presenta la verdadera entidad del venezolano, de demócrata, de tener como encima de cualquier interés particular o grupal el interés de todos los venezolanos que luchan por su libertad. Y es por eso que el régimen trata de jugar con estas aspiraciones y también, ¿por qué no decirlo?, con los actos de corrupción y los actos poco éticos y morales de muchos actores políticos que se prestan a esta jugada. Bueno, mira, prácticamente me estás contestando la otra pregunta que tenía en mente, ¿no? ¿Cuál es la posición de Alianza Bravo Pueblo con respecto a las elecciones regionales? Si quieres agregar algo más brevemente, está bien, pero nosotros con mucha firmeza mantenemos lo que ha sido nuestra posición, que ha sido coherente hasta todos estos 20 años de lucha, 21 años de lucha, que significa que nosotros no podemos convalidar ningún proceso que esté convocado por la usurpación.
Eso precisamente fue uno de los mandatos que dio el 16 de julio de 2017 y que lamentablemente al mes estaba siendo violentado por los mismos actores que promovieron la consulta, por algunos actores. Otros nos opusimos radicalmente a ello y quiero que en el desarrollo de esta conversación contar algunas anécdotas que van a ilustrar con mucha fuerza lo que fue la postura nuestra y la que sigue siendo la postura de la gran mayoría de los venezolanos, que demostramos en ese momento, en el 2017, lo que era, primero, desobedecer a lo que era el mandato de la 16 de julio, pero también la inutilidad de asistir a esos procesos electorales que primero tienen algunos y muchos ámbitos que abordar, que espero que en estos cortos tiempos podamos hacerlo. Mira, vamos a tener que ir a un breve corte, pero al regresar me gustaría tu opinión con respecto a que la comunidad internacional liderizada por Estados Unidos considera que se deben realizar elecciones para el presidente de la República y para el Parlamento, y no elecciones regionales. Al regresar, me interesa mucho tu opinión con relación a este aspecto. Vamos a un breve corte y regresamos en un momento. Estamos conversando con el diputado Edwin Luzardo. Por cierto, que Edwin está al frente del partido del movimiento ABP que lideriza en primer lugar a Antonio Ledesma, y está al frente porque Richard Blanco, que estaba encargado, era el presidente cuando Ledesma tuvo que escaparse y fugarse de este infierno que es Venezuela, lo tenían preso. Se encargó, el que tuvo que asumir la rienda fue casualmente él. Bueno, habíamos dejado en el aire una pregunta para resolver la gravísima crisis nacional. La comunidad internacional liderizada por Estados Unidos considera que lo que hay que hacer son elecciones presidenciales y parlamentarias y no regionales. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, yo quiero primero hablar de algunos antecedentes con referente a las elecciones municipales y regionales. Cuando se presentó esa oportunidad, nosotros dijimos varias cosas. Primero, los antecedentes establecían que aún logrando algunos espacios, muy poco porque la estructura electoral no permitía otra cosa. El descaro del régimen manejando los procesos electorales no permitían otra cosa, sino lograr muy pocos espacios, porque ya en todos los procesos electorales manipulados por un CNE que era la oficina electoral del PSUV y del régimen, no permitía que se expresara libremente el voto como debe ser. Sin embargo, con todas esas luchas se lograron algunos espacios. Y fíjense ustedes que inauguraron esa posición que voy a anunciar con la alcaldía metropolitana cuando ganó Antonio Ledesma. Ni aún superando las trampas, ni aún superando todas esas estructuras ventajistas como era el de usar los medios oficiales, los recursos del Estado en función de esos procesos electorales, pero también todas las trampas montadas, aún superándolo, se desconocían los triunfos. Y voy a poner algunos ejemplos que van a ilustrar esto. En principio, la alcaldía metropolitana. Al otro día, la Asamblea Nacional desconoce y le quita todas las competencias a la alcaldía metropolitana. Sin embargo, nosotros seguimos luchando. Pero no solamente eso. Convoca un diálogo a los alcaldes, a los gobernadores, y a los 10 estaban poniendo presos y persiguiendo a los alcaldes y gobernadores. Pero adicionalmente a ello, nosotros logramos un triunfo en la Asamblea Nacional, abrumador, amplio, que no se esperaba el régimen, que lo agarró de sorpresa, y también estaban desconociendo primero la presencia de 3 diputados legítimos como eran los diputados indígenas, pero también nos declararon en desacato, y mucha gente inocentemente creía que el desacato era una medida de presión. No, era una política establecida porque el régimen no quería presentarle cuentas a la Asamblea Nacional, ni quería establecer a través de los mecanismos que establece la Constitución los permisos para poder funcionar como debe. Que por cierto, el desacato no es una figura que no está en las leyes ni en la Constitución venezolana. No existe, pero adicionalmente gente creyó inocentemente que eso era una postura que nosotros pudiéramos corregir con algunas medidas, y les incorporaron que nosotros nos opusimos abiertamente a esos
diputados indígenas. Y fíjense lo que sucedió, porque en el fondo lo que perseguía el régimen era no presentar absolutamente ninguna cuenta a la Asamblea Nacional Legítima de Venezuela, de manera que no reconocen ni siquiera, abordando algunos pocos espacios. El último evento que en este ámbito que se realizó, ¿no? Yo recuerdo que yo di 7 ruedas de prensa a nombre de nuestra organización, cuando el proceso electoral de 2017 de las gobernaciones, y dije todo lo que iba a pasar, inclusive les dije, las 2 últimas declaraciones, les van a quitar la competencia el otro día, y así sucedió. Y le dije, y los van a obligar a juramentarse ante la constituyente, que es ilegítima, declarada por el mundo y por nosotros. Eso en un ámbito. En el otro les quiero decir que nosotros creemos que esa estructura montada no permite lograr el objetivo fundamental de los venezolanos, y por eso compartimos con mucha firmeza lo que es el criterio de la opinión pública internacional, de los organismos internacionales y por supuesto la mayoría del pueblo venezolano. ¿Por qué? Porque el problema medular de los venezolanos no es las gobernaciones ni las alcaldías. Pueden dar el 100% de las gobernaciones y la alcaldía y no se va a resolver el problema de los venezolanos. El problema de los venezolanos parte por salir de la dictadura y de la usurpación. En base a eso, nosotros con mucha firmeza decimos, nada que se establezca que no dé garantías de que el pueblo pueda expresarse libremente, ni nada que se establezca un mecanismo que permita salir de la usurpación, va a poder lograr el objetivo fundamental de nosotros, porque el principal problema de la usurpación, el principal problema de la dictadura es que ha generado todo lo que está padeciendo el pueblo venezolano. De allí que con mucha firmeza decimos, nada, ningún propósito electoral, ningún propósito político que no esté dirigido fundamentalmente al cese de la usurpación, fundamentalmente a salir de la dictadura, puede ser un objetivo claro para los venezolanos y para el mundo, porque Venezuela ya no es un problema de los venezolanos. Venezuela es un problema que ya se ha convertido en un centro de operaciones para amenazar la libertad de América y la libertad del mundo. Y eso debe entenderlo toda la comunidad nacional e internacional, que yo creo que lo tiene claro. Lo que sí tiene es que la conducción política venezolana tomar conciencia al respecto. Y es por eso que nosotros creemos que hay que recomponer esa dirección política, porque lamentablemente hasta el momento todas esas opciones que presentan no han dado resultados. Mira, me parece muy interesante lo que estás planteando, coincide plenamente con la posición de María Corina Machado, por supuesto de Antonio, y de Gente Emergente, además de otras organizaciones, ONG de la sociedad civil venezolana. Ahora, ¿qué está haciendo ABP, o sea, Alianza Bravo Pueblo, para profundizar y expandir la ya existente unidad de la base del pueblo con la acción de la Asamblea Nacional Legítima, la acción del presidente interino Juan Guaidó y la comunidad internacional? Fíjate que son varios factores que tenemos que buscar la manera de que su combinación eficiente genere sinergia. Bueno, fíjate, quiero decirte 2 cosas. Primero, por supuesto, lo que voy a decir involucra total, absolutamente la línea política de Alianza Bravo Pueblo, pero también tengo que hacer un reconocimiento de lo que tú acabas de mencionar. Los actores que hemos tenido una coincidencia entre esos Gente Emergente, entre esos Convergencia, entre esos muchos actores políticos que han coincidido en la posición, en esta postura, tenemos que reconocerle que han sido coherentes y firmes al respecto. Y tengo que hablar también con mucha firmeza lo que ha sido la fracción 16 de julio, que a pesar de que pertenecemos a organizaciones políticas, hemos sido coherentes y firmes y hemos mantenido con mucha solidez lo que ha sido la unidad de criterio y la coherencia en el planteamiento que hemos hecho en el Parlamento Nacional. Nosotros Han hemos hecho sido un gran esfuerzo para mantener en alto la dignidad del Parlamento venezolano. Nosotros hemos sido muy críticos con lo que ha sido la administración de la Asamblea Nacional. Hemos hecho observaciones muy concretas en su momento, pero lo que sí no hemos abandonado es el aspecto medular de la Asamblea Nacional, como es su legitimidad. Por eso nosotros con mucha firmeza decimos que mantenemos el criterio que nosotros teníamos una responsabilidad histórica, como era sostener la continuidad institucional de la Asamblea como del itinerato. Sí, pero sin abandonar lo que han sido nuestras observaciones, nuestras críticas, que las sostenemos todavía. Ahora, nuestra lucha internacional y nuestra lucha nacional ha sido permanente. Fíjense ustedes que ahorita Antonio, que acabamos de conversar la materia, Antonio, en una conversación que tuvimos y que se ha demostrado las gestiones que está haciendo, decidimos, tanto la fracción como Antonio, como todos los actores que estamos coincidiendo, entre esos Gente Emergente, entre esos Convergencia, entre esos 20 Venezuela,
en el hecho de que nosotros tenemos que establecer una conversación con todos los actores internacionales y nacionales, porque hay que darle un nuevo rumbo a la dirección política nacional e internacional. Nosotros tenemos que mostrarle al mundo coherencia y firmeza, y para eso necesitamos articularnos, pero nosotros no nos podemos articular que se nos presente ahora una cortina y tratar de a pocos actores de orientar una política que al final no ha dado resultados. Tenemos que hacerlo con sinceridad, con firmeza y que estemos orientados en una estrategia que realmente nos lleve a concluir lo que queremos todos en el país y en el mundo, como es la libertad de los venezolanos. Lo que no podemos seguir continuando es con estas alternativas que no van a presentar ninguna posibilidad de resolver los problemas, como son estas elecciones regionales que no nos van a llevar a nada. Por el contrario, le van a servir de oxígeno al régimen y a la dictadura, y nosotros tenemos con mucha solidez decirle que estamos opuestos a esos disfraces, que estamos opuestos a esas alternativas que lejos de ayudar a lograr la libertad de los venezolanos, lo que va a servir es para poder justificarle más tiempo a la dictadura y a la usurpación. Ok, mira, vamos a ir a una nueva pausa. Regresamos inmediatamente. No te voy a dejar en el aire la pregunta, porque es una pregunta muy especial. Y cuando regresemos, que vamos al tercer negro, tenemos que hacer un resumen de todo lo que hemos estado conversando, que nos va a faltar mucho tiempo. Vamos a hacer esa breve pausa y regresamos. ¿Ok? Hasta luego. Estamos conversando con el diputado Edwin Luzano, quien está dando, igual que los demás, jefe de la fracción 16 de julio de la Asamblea Nacional Legítima. Yo le dije que le iba a hacer una pregunta muy especial, y es la siguiente. ¿Cómo combinas tú, Edwin, la atención a tu querida madre, que sé que estás muy pendiente de ella, con sus medicinas y todo lo demás, que vive en Maracaibo, que además Maracaibo es tu terruño de origen, y también pienso que es un esfuerzo vivir, tener que estar tanto tiempo en Caracas? ¿Cómo combinas eso con la jefatura de la fracción parlamentaria del Movimiento 16 de Julio en la Asamblea Nacional Legítima y la presidencia del partido Alianza Bravo Pueblo? ¿Cómo combinas esas cosas? Bueno, fíjate, dos episodios. Uno, primero, hacerte una referencia. Eso que estoy viviendo yo, que de alguna manera esos kilómetros que nos separan pudiera resolverse si estuviéramos en situación normal. Pero yo tuve desde el 2 de enero del año pasado hasta el 18 de diciembre sin verle la cara a la familia. Y no tan solo por las ocupaciones, sino por las limitaciones que nos pone el régimen a nosotros, por las razones de inseguridad, que no nos las da solamente la delincuencia, nos las da la actuación de los cuerpos de inseguridad del régimen. Es que no se sabe quiénes son más delincuentes. Me separó casi un año de la familia sin poderla ver. Igual están padeciendo muchos venezolanos que están en el exilio, que están en el éxodo que se ha producido, unos por razones sociales y económicas, pero otros por persecución. De manera que ese es un sentimiento de toda la familia venezolana. Es muy raro que no conseguimos una familia venezolana que no esté padeciendo lo que estamos padeciendo nosotros aquí dentro. Pero esa separación, bueno, no es fácil combinarla, porque emocionalmente no es fácil, hemos sido muy fuertes en el sentido de tener que soportar eso y sin embargo continuar con mucha fuerza, en este caso con doble responsabilidad como es la jefatura y la dirección del partido. Pero lo hago con todo la devoción del mundo, tanto el amor hacia ellos y hacia mi mamá como a la lucha que llevamos. Con relación a lo que veníamos conversando, yo creo, bueno, pregunta para que continuemos. Sí, mira, no, te hice la pregunta porque es bueno que la gente sepa que los diputados que tienen una actitud digna de lucha en la Asamblea Nacional, como es el caso de ustedes, bueno, no, tienen que hacer un esfuerzo desde todo punto de vista, pues, físico, mental, espiritual. Ahora bien,
Oye bien lo que te voy a preguntar. ¿Cómo están coordinando ustedes la actividad nacional de ABP con la orientación rica en experiencia, preparación y valentía de Antonio Ledesma, ¿no? Quien además está cumpliendo una labor extraordinaria a nivel internacional? Como él es el máximo líder de ABP, ¿cómo hacen ustedes para coordinar toda la experiencia, preparación, valentía de él, ¿no?, con la actividad nacional y además con todo el esfuerzo que está haciendo a nivel internacional? Bueno, primero, nosotros mantenemos un permanente contacto, pero quiero decirte que en este momento, por ejemplo, nosotros tomamos la decisión, junto con él, por supuesto, de tratar de enrumbar de la creación de una nueva conducción política que ya no está limitado a 2, 3, 4 factores, que no esté limitado ni siquiera a 10 factores, sino que sea un G30 millones, como lo dijimos en el aniversario del partido en el año 2019, pero que sostenemos ese criterio. Y nosotros ahorita estamos haciendo un gran esfuerzo, lo está haciendo él. Lo está haciendo él con actores internacionales que están ayudando y lo está haciendo él con mucha fuerza y con mucha decisión, el de tratar de lograr una unidad verdadera, una unidad de todos los factores internacionales y nacionales para que podamos tener una sola línea estratégica. Por supuesto, eso lleva, como lo planteé yo en una conversación que tuve con algunos actores en el país y fuera del país, que tienen que ver con la conducción nacional, que primero tienen que establecerse unas reglas que sean respetadas. Segundo, el reconocimiento y el respeto a todos los actores políticos. Ya esto no es una tarea porque ya vemos los resultados de un G4, de un G5, un G7, un G10. Esta tiene que ser la tarea primero, la definición de una línea estratégica clara, firme, sólida, coherente, y después de eso nosotros lograr una unidad verdadera que tenga reglas que puedan establecer la participación amplia de todos los actores nacionales, no simplemente una mampara o una figura, una cortina para seguir tratando de orientar políticas que van a beneficiar a grupos y a particularidades. Nosotros necesitamos una política, una línea estratégica, una orientación que permita lograr el objetivo que es el beneficio de todos los venezolanos, como es su libertad. Mira, usaste una palabra que es clave en la lucha política venezolana actual, que es la palabra coherencia. Y en este orden de ideas, ¿qué beneficios tiene el país si la oposición se embarca a la gente en una lotería electoral? Sea cual sea el resultado que el régimen decida que va a haber en esa consulta electoral. Cuando esto no influye para nada en la causa de la crisis, que es la presencia de quienes usurpan los poderes públicos, cercenan las libertades y han llevado a la quiebra a uno de los países más prósperos del continente. ¿Qué beneficios tiene? Primero, beneficio ninguno. Al contrario, creo que a quien beneficia es a la dictadura y a sus nuevos militantes. Porque a mí no me vengan con que los alacranes y son una especie de oposición. Ni la mesita de noche es una especie de oposición. Son parte del proyecto chavista, son parte de la dictadura, y a mí no me pongan en medias tintas. Yo los tengo identificados porque se prestan a todas las líneas políticas de la dictadura y de la usurpación, de manera que aquí no pongamos disfraces a lo que está descubierto por todo el pueblo venezolano. Pueden haber del lado nuestro algunos errores, pueden haber diferencias, pero aquí tienen identificado quiénes son los actores de verdad que están por la libertad de los venezolanos y los que están en un juego con la dictadura, tratando de aparecer como si fueran oposición, pero sencillamente son parte de eso. Ningún beneficio obtenemos. Por eso es que nosotros creemos que es la opinión pública nacional, que en su inmensa mayoría, que no llegó a 2.400.000 la participación en el proceso electoral de la usurpación parlamentaria, mucho menos va a ser la participación en este momento, porque el interés de la gente está orientado a resolver sus problemas y la gente tiene identificado que para resolver todos sus problemas, lo primero es salir de la usurpación. Así es, mira. ¿Tú crees que tiene algún sentido participar en un evento convocado por el madurismo con las tarjetas, los colores y los símbolos de muchos partidos secuestrados, con los anuncios de perseguir y encarcelar a los
dictado de la legítima Asamblea Nacional y con las cárceles llenas de presos de conciencia civiles y militares. Por cierto, que los militares, con ellos, bueno, a todos los torturan y tal, pero con los militares el ensañamiento es atroz. ¿Crees tú que tiene sentido? No, es que eso es otro de los ámbitos. Como si tú tienes secuestrado, tienes en el exilio perseguido, tienes aquí arrinconado, le has secuestrado lo que son los símbolos históricos de los partidos, piensas convocar unas elecciones que puedan motivar a nadie. Fíjate, yo me pongo en la posición de sentimientos encontrados de los militantes de estos partidos históricos, que primero no votar por su tarjeta, que se la ponen allí en el juego sencillamente porque un tribunal usurpador les colocó la tarjeta en el juego electoral. Primero, no votar por esa tarjeta, es un sentimiento encontrado, pero lo otro es entender que yo creo que es lo fundamental, que votar por ellos en esa tarjeta es traicionar al país, es traicionar sus principios, es traicionar lo que ha sido su rol histórico, y en ese reto yo creo que gana lo segundo, gana su ética, gana su condición moral, y mañana ellos tendrán la responsabilidad de rescatar históricamente y escribir estos episodios como un evento de sacrificio por parte de toda esta militancia, pero también del pueblo venezolano, que sencillamente los tiene identificados y que no va a acompañar un proceso de esto. Estamos absolutamente convencidos de que la inmensa mayoría de los venezolanos va a rechazar esta consulta. Mira, ya en el desarrollo hemos sugerido varias conclusiones. Muy rápidamente, porque se nos está acabando el tiempo, yo quiero señalar una más general y tú la complementas. No basta con negarse a acompañar en forma incondicional al régimen en sus eventos electorales que conducen a la profundización de la crisis. Es necesario articular esfuerzos con actores nacionales e internacionales para generar soluciones que faciliten la superación de la crítica situación que presenta el país. Y esto en concreto significa la necesidad de realizar elecciones presidenciales y parlamentarias, por supuesto, con un nuevo Consejo Electoral Nacional y con condiciones que permitan la transparencia. Eso por una parte. Por otra parte, ya lo has insinuado tú, Venezuela necesita urgentemente un nuevo núcleo de organización ciudadana, más amplio y eficiente que todas las estructuras que la oposición ha elaborado hasta ahora, capaz de hacer cumplir los mandatos de las consultas populares del 16 de julio del 2017 y del 12 de diciembre del 2020, en el sentido de exigir el cese de la usurpación y la convocatoria de elecciones presidenciales y parlamentarias libres y justas. Y para que, bueno, es obvio que para que una elección sea transparente es necesario, entre otras cosas, no solo la designación de un CNN justo, Consejo Nacional Electoral honorable y decente, sino también la reorganización de la muy parcializada estructura operativa de ese organismo y que se proceda a una profunda depuración del registro electoral permanente, el cual fue muy contaminado con la llamada misión identidad, en la cual se le dio cédula de identidad a todo el mundo. Y recuerden que el único requisito para votar es la cédula. ¿Qué puedes tú agregar a estas conclusiones dichas rápidamente para finalizar el programa? Bueno, primero para complementar lo que tú dices, voy a la inversa. No solamente el CNE, es sencillamente acabar con la estructura, porque ¿quién dirige el Plan República? Son militares que están identificados con la dictadura, igual que el COQUE, que está identificado con la dictadura. El COQUE es un elemento importante en el Plan República, al igual que lo que es el abuso de la publicidad, que todo lo maneja el régimen a través de su mecanismo que controla absolutamente lo que es la publicidad para cualquier proceso electoral. Pero adicionalmente a eso, nosotros creemos que no es sano para el país un proceso electoral donde se mantenga todavía la estructura usurpadora en el poder. Nosotros tenemos que comenzar por eso, por salir de la usurpación para poder garantizarle al pueblo su participación. Fíjate una cosa, hay un pensamiento mexicano de Reyes, un dirigente mexicano que decía que la forma en política es fondo. Y eso es lo importante que nosotros tenemos que identificar. Primero, nosotros tenemos que llegar al fondo a un planteamiento
de lo que debe ser la estrategia definitiva para salir de la usurpación. Alinearnos todos los actores políticos en una estrategia donde esté, por supuesto, apoyada por la comunidad internacional, por los actores internacionales, pero también por todos los actores nacionales. Entonces, llegar a establecer una línea, alinearnos en una estrategia única, pero que sea realmente sólida, firme, que esté orientada al cese de la usurpación. Y eso parte también por el hecho de que tenemos que establecer una nueva estructura de dirección política. La dirección política que tenemos hasta ahorita no ha dado resultado ni dará si no damos un cambio radical en función de la actitud, pero también de la forma como está estructurada esa dirección política. Y para poder estructurar esa dirección política tenemos que establecer reglas de juego. Y esas reglas tienen que ser por respetarnos todos, por no mirar por encima del hombro el uno al otro, sino que todos entendamos que tenemos un objetivo, que el norte está en la libertad de los venezolanos. El norte está en la libertad de América y el mundo, porque Venezuela ya se ha convertido en centro de operaciones y una amenaza que está involucrando la libertad del mundo, que está involucrando las democracias de América. Y eso tenemos nosotros que internalizarlo con mucha firmeza, con mucha fuerza, y de esa forma nosotros podemos entonces lograr la tan ansiada unidad, que tiene que ser una unidad de propósito, de que el fondo, como dije, tenga una forma que pueda darle garantía y confianza a la gente, porque si algo ha perdido la gente, confianza, y tenemos que rescatarla. Para rescatarla tenemos que dar muestras, tenemos que dar señales firmes, si no, no la vamos a rescatar. Muy queridos amigos, les quiero comentar brevemente mi opinión sobre la declaración divulgada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos y la Unión Europea y Canadá referente al proceso de negociaciones en Venezuela. Yo quiero hacer porque, habiendo participado en tantos documentos complejos, diplomáticos, internacionales, uno aprecia la importancia que tienen los adjetivos o la sobrecalificación en el lenguaje. Por ejemplo, yo quisiera conocer realmente con precisión qué quiere decir el comunicado cuando dice, y lo voy a leer, dice: valoramos los avances sustanciales y creíbles para restaurar el proceso democrático y las instituciones en Venezuela. Yo realmente me he quedado muy impresionado de leer algo así, porque no logro ver dónde han visto estos gobiernos estos avances democráticos, cuando por lo contrario estamos a punto de la Corte Penal Internacional de sancionar a sus principales personeros, cuando la situación de los presos políticos continúa igual, y sobre todo cuando no es el régimen de sanciones que ellos prometen que se podría eliminar, tal como vienen también proponiendo el interinato, como si tuviésemos tantas otras opciones, sino que olvidan todo el mundo que la sanción fundamental de la cual sufrimos los venezolanos está impuesta por el régimen, el estrangulamiento de nuestra vida económica, social, política. Esa es la sanción a eliminar fundamentalmente. Y aquí yo quisiera ser el primero en saber, muy respetuosamente, de estos países, dónde han visto ellos esos avances que valoran por creíbles y por sustanciales en el rescate de nuestras libertades, porque yo realmente no lo he visto en ningún lado. Muchas gracias. Muchísimas gracias por tu participación en este programa Protagonistas. Muchas gracias y deseamos lo mejor para ti, para la fracción 16 de julio, para el movimiento que tú encabezas y que además fundó y dirige a nivel integral nuestro querido amigo Antonio Ledesma. Muchas gracias, y a todos los que nos han escuchado y nos han visto, les decimos que muy pronto estaremos de nuevo con ustedes en otra emisión de Protagonistas por Visión Democracia TV, construyendo futuro. Y no olviden de suscribirse al canal. Hasta pronto. Gracias a ti, Fernando. Gracias.